Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hace un tiempo que no publico nada, pero ha sido por razones pues necesarias, ¿no? Y bueno, prometí que iba a hacer un estudio acerca de sectas y religiones y quizá también de algunas ciertas cosas que vaya metiendo de otros tipos de tópicos que creo que os interesan, y pues he decidido hablar de un tema muy interesante que prediqué hace tiempo en la iglesia. Y se trata de la importancia del no mentir como cristianos, ¿vale? Es algo que yo creo que a veces se nos olvida y que muchas veces pues como que excusamos la mentira o este tipo de cosas. Entonces vamos a ver hoy 4 tipos de diferentes mentiras que podemos hacer como cristianos, ¿vale? Y la base de este mensaje se encuentra en Proverbios 12:22, que dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Importante meditar en estas palabras. Como he dicho, hoy es un tema más en plan predicación, que es igual de importante, o a veces incluso más, que el plano más teológico y más profundo, ¿no? Porque son cosas necesarias para nosotros, nuestra forma de ser delante de los demás y especialmente con nuestro Señor, ¿vale? Estas palabras que vemos aquí vamos a ver cómo toman más fuerza cuando las ponemos en muchos contextos diferentes, que es lo que vamos a ver hoy. Pero quizá muchas veces no sabemos lo que estas palabras implican. ¿Qué son los labios mentirosos? Bueno, pues la palabra que viene traducida como abominación es esa palabra que veis ahí en hebreo, que es toeva, ¿no? Y esta palabra se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento cuando se habla de cosas que Dios detesta. De hecho, la vemos en este libro de Proverbios en un total de 26 ocasiones y en muchas ocasiones con relación a Dios. Esto es importante porque nos deja ver cómo o qué es lo que implica para el autor de Proverbios la abominación a Dios. Como se va a poder observar, todo lo que Dios abomina está relacionado con atributos que van en contra de su esencia, como la justicia, la equidad, la verdad, ¿no? Por ejemplo. Por eso, antes de entrar en lo que es la mentira, vamos a ver cómo se relaciona lo que es abominación a Dios para poder tener un poco de perspectiva, ¿vale? Aquí vemos algunos ejemplos. Proverbios 3:32, porque Jehová, o el Señor, como queráis traducirlo, ¿no?, abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Es la dicotomía, ¿no? El 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración, lo contrario, ¿no?, de los rectos es su gozo. Seguimos, 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas aborrece a Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, importante, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Así que creo que, como se puede ver, existe un claro énfasis en lo que Dios aborrece y cómo esto se trata de una clara reacción de la santidad de Dios en contra de una actitud pecaminosa. Se puede ver con el caso del orgullo, el engaño, la injusticia y los otros que hemos visto en estos versículos que tenéis ahí en pantalla. En el caso de la mentira, también vemos cómo existe una clara abominación para Dios relacionada con aquellos que cometen ese acto. Sin embargo, en muchas ocasiones mentimos, nos justificamos, cambiando términos y haciendo cosas que implican mentira, que intentamos también a su vez encubrir, ¿vale? Quizá en algunas ocasiones, que no todas, podamos hacerlo sin esta intención, pero el hecho es que estamos faltando a la verdad y por lo tanto cometiendo un acto para el Señor de abominación. Y una de las razones por las que Dios abomina la mentira es porque va en contra de su esencia, que es la verdad. Así que algo que tenemos que tener en cuenta es el atributo de Dios de ser verdad. Es decir, una de las esencias del Señor es que Él es verdad. Aquí tenemos algunos versículos de cómo en la misma Trinidad existe esta esencia clara de Dios que demuestra un valor intrínseco de Dios. Y este valor es, ahora mismo en este sentido, la verdad, ¿vale? Salmo 119, 160, como veis en pantalla: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:16 al 17, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, al Paracleto, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿El Espíritu de qué? De verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Por este tipo de razón, cualquier cosa, por esta esencia del Señor de verdad, ¿no? Cualquier cosa que vaya en contra de esta esencia divina será abominable ante los ojos de Dios. Por esta razón, aquellas o aquellos que van en contra de Dios no solo mienten, sino que son mentirosos en práctica. Mira lo que dice Jesús en Juan 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí que vemos este patrón, ¿no? De cómo la verdad se contrapone evidentemente a la mentira, pero cómo esto se contrapone entre lo que es Dios y no es Dios. Es decir, la relación mentira-verdad no es como la de calor-frío, que depende del contexto y también de los gustos. La relación verdad y mentira es como decir Dios y no Dios, o ser pro-Dios o anti-Dios, ¿vale? También por esta razón, Satanás es el padre de la mentira y evidentemente es una abominación en contra de Dios. Y es por esto que para Pablo, el cambio de mentir a decir la verdad es una prueba de que nos hemos despojado del viejo hombre. Nótese cómo Pablo habla de los unos a los otros en el contexto de la iglesia aquí en este versículo, cuando dice en Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, el hábito como la acción de mentir pertenecen al reino del viejo hombre. En otras palabras, un cristiano no tiene que cometer este tipo de pecados. Una vez más, esto no implica que no puedas caer, pero se puede apreciar como para Dios este tipo de acto es volver a nuestra vieja naturaleza, ¿no? Y si no es volver en sí, sí que es demostrar actos pertenecientes a lo que no debemos de hacer y a lo que pertenece o pertenecía a nuestra vieja naturaleza, ¿no? Ahora bien, ¿qué implican los labios mentirosos? Recordemos Proverbios 12:22, que es el versículo clave de este mini predicación o mini estudio. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Creo que a priori no es muy difícil diferenciar qué es y qué no es un labio mentiroso. Las implicaciones a veces son más difíciles de ver. Cuando me refiero a las implicaciones me refiero a cómo se pueden confundir a veces lo que son unos labios mentirosos, que recordemos son abominación a Dios, y otros tipos de maneras de mentir. La más obvia es la típica de cuando nos preguntan si hemos hecho algo y decimos que no lo hemos hecho, cuando en realidad sí que lo hemos hecho, ¿no? Esto se trata de la mentira más básica y más fácil de detectar o de identificar en cada persona, o la persona que miente, o si lo hacéis, o si lo hemos hecho en algún momento, es la más fácil de identificar. Ojo, que sea la más básica no implica que sea la menos practicada dentro del mundo cristiano. De hecho, mucha gente miente de esta manera y esto se hace en diferentes contextos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y esto es muy importante y algo que tenemos que tener en cuenta para poder escudriñarnos a nosotros mismos, ¿vale? No siempre apuntar a los demás, que es lo que mucha gente hace, sino también apuntarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos intentado decir que algo que hemos hecho no lo hemos hecho para escaparnos de tal y tal situación, ¿vale? Meditar en esto y pensar en esto, ¿no? Pablo en Efesios, por ejemplo, habla de cómo esta manera de hablarnos los unos a los otros tiene que ser por medio de la verdad, desechando la mentira. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta básica o este fundamento del cristianismo, decirnos la verdad los unos a los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, representamos a Cristo y Jesús es la verdad, una de las esencias de Dios, la verdad. Así que tenemos que, entre nosotros, como partes del cuerpo de Cristo, hablar la verdad y evidentemente a todo el mundo. Esto vemos que implica justamente cómo este tipo de actitud puede pasar en la iglesia. Si Pablo lo dice es porque pasa en la iglesia, ¿no? Y todavía no estamos hablando del tipo de mentiras que puede haber en otros lugares u otro tipo de mentiras, ¿vale? Pero se puede observar cómo existe la tendencia en el cuerpo de Cristo de hablarnos mentiras. Este tipo de mentiras se extiende a muchas cosas. Al mentir con las tasas, por ejemplo, al no querer declarar cosas que tenemos que declarar, al mentir por razones diferentes que puedan afectar nuestro trabajo, amistades, etc. Pero generalmente se miente mucho cuando hay dinero de por medio y se hace con fines de engañar a otras personas. Te venden gato por liebre, como se dice en España, ¿no? O al Estado, ¿no? No declarando a propósito lo que tienes que declarar, o el trabajo, por miedo a perder tu trabajo, pues, o el dinero que te da el trabajo, pues se miente, sin parar a pensar o sopesar que el trabajo te lo ha dado el Señor. Así que esto puede pasar también. A veces se miente por fama. Hay gente que quiere mentir
por no perder su fama, ¿no? Eso puede pasar en muchas situaciones, o por salvar su cara ante el público. Pero este tipo de mentiras ya las hemos hablado en muchas ocasiones y no vamos a centrarnos en ellas, porque eso es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Siguen siendo abominación al Señor, siguen ocurriendo con mucha insistencia en el cuerpo de Cristo, entre nosotros cristianos pasa y también nosotros con los del mundo o con la gente fuera del cuerpo de Cristo. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación son unos tipos de mentira en los que participamos y que en muchas ocasiones son difíciles de identificar, ¿vale? Yo he identificado 4. Primero sería mentiras piadosas por los demás. Este tipo de mentira se trata de una acción que es evidentemente contraria a la verdad, porque estás mintiendo, pero que cuando es confrontada, pues se dice, bueno, lo hice para no hacerte daño, o te dije esto, o te lo dije de esta manera para que veas que no pasa nada. Espero que quede más o menos claro, ¿no? Y esto a veces es un tipo de mentira que se llama piadosa. Básicamente una mentira para quedar bien, ¿no? Te digo algo que no es verdad, pero la intención es no hacerte daño. Este tipo de mentiras, pues, pueden ser muy profundas porque no siempre se confrontan y muchas veces las decimos y se nos olvidan, o muchas veces las decimos y otra persona no nos puede confrontar porque no sabe nuestro corazón. Sin embargo, este hecho no deja de ser una mentira ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. La mentira piadosa hacia los demás se trata de una acción de mentira entre unos y los otros que justamente Pablo mencionaba en la parte que hemos visto anteriormente de nuestro viejo hombre, lo que pertenecía a nuestro viejo hombre, o lo que hemos visto en Efesios, mentiras que pueden ocurrir en el cuerpo de Cristo, por eso decide hablarnos en verdad. Por lo tanto, este tipo de mentira, la número 1, las piadosas, es la que se hace con intención de no hacer supuestamente daño a una tercera persona, pero que sigue siendo mentira y por lo tanto para Dios es una abominación. Este tipo de mentiras también son muy típicas de abuelos y padres, ¿no? Especialmente de niños pequeños, aunque no hay excepción, donde se miente a un niño pequeño para que no se entristezca, por ejemplo, o para que no se sienta mal. Hay formas de decir cosas en las que no hay que mentir, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer, hay que buscar formas en las que no se mientan y en las que no tienes por qué decirles este tipo de mentiras y también se puede hablar sin hacer daño. Eso es una cosa que tenemos también que entender. Sí que existen muchas maneras de no tener que mentir y no tener que decir o responder a la pregunta, por ejemplo, de este caso de este niño pequeño que nos ha dicho algo, ¿no? Y es un abuelo, ¿no? O un padre. Recordemos que no estamos bajo una ley que haya que responder a todos los que nos pregunten las personas y los niños. Puedes decirle a veces, no te preocupes por eso. Yo eso lo digo porque yo tengo hijos y son cosas que nosotros practicamos. Cuando nos preguntan cosas, no hace falta mentirle al niño. Puedes decirle, no te interesa, ¿vale? Esto no son para ti, son cosas para personas mayores. No te preocupes por esto ahora. En otro momento te lo podremos decir, pero ahora en este momento no, ¿vale? Por lo tanto, tener que quedar bien con los demás para demostrar tu amor, entre comillas, por ellos, ¿no? Por ejemplo, familiares, como he dicho anteriormente, hijos, nietos, etcétera, no es una excusa para mentir y por lo tanto desobedecer a Dios. La excusa del amor, y que el amor todo lo vence, y el que dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, no es una excusa para mentir. Y si usas versículos para intentar justificar tu pecado y tu mentira, recuerda que alguien también muy astuto hizo algo parecido allá por Mateo 4. Quien tenga oídos, oiga, ¿vale? Así que, recordemos, no podemos tergiversar versículos para intentar justificar nuestro pecado y en este caso mucho menos la mentira. Recordemos lo que hemos visto al principio, Proverbios 12:22. Los labios mentirosos para el Señor son abominación, ¿vale? Tipo mentira 2, la mentira piadosa ya la hemos visto, fácil de identificar, no por los demás, porque la gente no conoce el corazón. Vamos a ver el segundo, mentiras piadosas por nosotros mismos. Este tipo de mentiras se trata otra manera de faltar a la verdad que Dios nos pone como baremo con la justificación de que lo hicimos por razones que podrían ser legítimas, ¿vale? Esto ocurre cuando mentimos a una tercera persona con la intención de justificarnos a nosotros mismos y no con la justificación de no quería hacerle daño, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Esta, sin embargo, no es para quedar bien, sino para intentar justificar nuestra falta. La anterior, este tipo de mentira piadosa, a veces la hacemos para intentar no hacer daño. Esta que estamos viendo ahora es una mentira que hacemos para justificarnos a nosotros mismos. Un ejemplo de esta mentira sería, pues, mentir a tu jefe con relación a algo del trabajo con la justificación es que si no le miento, pues a lo mejor me puede echar y claro, tengo que mantener, ahí viene la excusa, ¿no? A mi familia, porque dice la palabra de Dios, que si no podemos proveer para los nuestros, entonces hemos negado la fe y somos peores que los incrédulos, según 1 Timoteo 5:8. Una vez más, pues poniendo ejemplos bíblicos para intentar justificar nuestro pecado, ¿vale? Así que no solo justificas tu mentira, sino que lo haces exponiendo versículos bíblicos como manera de invalidar otros versículos. Este tipo de mentira se hace con la intención de justificarse a uno mismo por la mentira que hacemos. Sin embargo, sigue siendo mentira y abominación ante Dios. Este tipo de mentiras es muy común y el problema con esta y la anterior
es que realmente, bueno, con todas las mentiras, ¿no? Pero es que en muchas ocasiones nos endurecemos de tal manera que ya no vemos que es mentira. Ni el Espíritu Santo nos convence, ni nuestra conciencia tampoco. Por tanto hacerlo, tanto practicarlo. Como se puede observar en estas dos mentiras que hemos visto, la piadosa y esta, por justificar a nosotros mismos, la intención es siempre la de justificar el pecado con algo que pueda negar nuestra acción. Aquí también se puede incluir la mentira y la justificación personal con relación a mentiras o medio mentiras encubriendo a otras personas. La razón por la que mentimos, decimos, es para que la otra persona no les pase nada, aunque estas terceras personas no lo sepan. Y también a veces eso ocurre, que mentimos por otras personas. Esto pasa mucho con padres que cubren a sus hijos sin ellos saberlos, ¿no? Les cubren con mentiras, algunas son comunes y otras vienen con justificaciones religiosas. Es decir, miento aquí para que a mi hijo no le hagan bullying o para que nos aparte de los caminos del Señor. Mentimos a un profesor, por nuestro hijo, a otra persona, por ejemplo, por nuestra hermana o familiar, y nos justificamos diciendo que al fin y al cabo es para su bien. ¿Vale? Este tipo de mentiras que hacemos así, son mentiras piadosas no por nosotros mismos y son igualmente mentiras. ¿Vale? No se pueden hacer, no debemos de hacerlo. Recordemos, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vamos a pasar al tercer tipo de mentira, que son mentiras, muy curiosamente, piadosas por Dios. Este tipo de mentira se trata de una de las contradicciones más impresionantes que podemos ver. La justificación de la mentira es básicamente la de hacer un favor a Dios. Y esto ocurre. Y ahora veréis cuando desarrollemos un poco esto. Y aunque existen muchos casos donde podríamos hablar de esto, donde se ha hecho mucho trabajo en la rama de ética, ¿no? Si es bueno mentir por un mal mayor, por ejemplo, que esto ocurre también, vamos a centrarnos en algún ejemplo que puede ocurrir. La idea es que a veces las personas deciden mentir a propósito con el fin de defender a Dios. Es decir, por ejemplo, una persona o un pastor responsable de una iglesia, de pagar un alquiler, por ejemplo, no la paga y dice a la persona que se lo alquila que hay un problema con el banco, cuando en realidad no ha habido ningún problema, sino que no ha cumplido con sus obligaciones. En este caso, por no hacer que se cierre la iglesia, el pastor miente para que el culto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Se justifica en que el nombre de Dios no sea blasfemado, aunque aquellos actúen con una manera abominable delante del Señor. Y esto pasa, yo conozco de muchos ministerios que hacen ese tipo de cosas. Mienten y lo dicen, mentimos para que no nos cierren la iglesia, y la mentira está justificada porque hacemos un favor a Dios manteniendo la iglesia abierta cuando estás mintiendo, ¿no? Y lo cual ya está de mal, ¿no? El Señor puede proveer de otras formas sin mentir, que es una abominación. No vas a intentar que el Señor te provea mediante un acto que le contradice a él, que es la mentira. Pero es importante saber que este tipo de actos ocurren con más frecuencia de lo que pensamos, y las personas que lo hacen se justifican que lo hacen con el fin de que la obra de Dios se lleve adelante. Sin embargo, la pregunta que yo haría, por ejemplo, sería, ¿para Dios ya no es mentira y abominación que alguien mienta ahora? ¿Se puede ahora mentir para hacer un favor a Dios? ¿Se puede mentir para hacer un favor al Dios de la verdad? Esto es interesante saberlo y pensarlo y sopesarlo, porque quizá los motivos son para ayudarte a ti mismo y te excusas con que quieres ayudar a Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño en cualquier situación, como dice 1 Pedro 3:10. En cualquier situación que ocurre, jamás tus labios hablen engaño, porque recordemos que los labios mentirosos para el Señor son abominación, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así que este otro tipo de mentira que pasa a veces, intentamos justificar a Dios o mentir por Dios, algo que va en contra del Señor mismo. Y el cuarto tipo de mentira, que es el último que vamos a dar hoy, es el yo conozco a Dios pero, ¿vale? Y este tipo de mentira también ocurre en muchas ocasiones. Yo conozco a Dios, Dios me ha dicho esto, Dios me guía para hacer esto, Dios me ha puesto en el corazón a hacer esto. Pero esta persona, por ejemplo, no está ni siquiera en los caminos del Señor, ni obedece lo que Dios dice. Jesús habla de esto en 1 Juan 2:4, cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, existe la mentira de expresar tener una relación con Dios, pero que nuestros hechos demuestran que no. Es decir que conoces a Dios, pero no guardas sus mandamientos, y aquí evidentemente no estamos hablando de perfección, también sería mentira, ¿vale? Y esto ocurre mucho. Ese tipo de mentira es muy grave porque justificas tus acciones basándolas en algo que Dios te ha dicho o ha puesto en tu corazón, cuando se trata simplemente de tu propia concupiscencia o falsos deseos. Y eso pasa en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, pones palabras en Dios que no son de Él y además mientes porque no tienes una verdadera relación con Él, ¿vale? Es una doble mentira. Por ejemplo, imagínate que te quieres comprar un coche, ¿no? Dios me ha puesto en mi corazón comprarme el coche. El coche te lo quieres comprar tú. Es un ejemplo
vano, ¿vale? El coche te lo quieres comprar tú y mientes porque pones las palabras del Señor en vano, al decir que te ha dicho o que te está poniendo el corazón de comprar el coche, y luego también mientes porque ni siquiera tienes una relación con él, ¿vale? Además de esto, estas palabras aquí de Juan implican, ¿vale?, que es muy interesante, que si no estás en los caminos de verdad, estás en la mentira, y ya hemos visto lo que esto implica ante los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios ante esto? En Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así que como conclusión, hemos podido ver muchos tipos diferentes de mentiras en las que podemos participar, y seguramente haya muchas más. Y lo he hecho de manera muy básica y muy corta, a propósito. Algunas son más evidentes que otras, sin embargo, el común denominador es que se trata de una abominación a Dios, sea porque queramos quedar bien con los demás, sea porque queramos justificar a otros, justificarnos a nosotros mismos e incluso justificar al mismo Dios, con mentiras. Todo este tipo de actos mentirosos se tratan de abominaciones delante de Dios, de las cuales no debemos participar. Por eso vamos a terminar este mini estudio con las palabras de Jesús cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Vídeo pequeño, mini estudio de la importancia del no mentir. Así que si estás en una situación en la que quieras mentir, o que te veas en un caso en el que sientas la necesidad de mentir, recuerda que esa mentira va en contra de la voluntad de Dios, que esa mentira va en contra de Dios, de la esencia del Dios que te salvó, de la esencia del Dios que mandó a su Hijo para morir por tus pecados, ¿vale? En todo momento tenemos que decir la verdad. No intentes justificar a los demás, no intentes justificarte a ti mismo y mucho menos intentes mentir para justificar a Dios. No se puede mentir para justificar al Dios de la verdad, ¿vale? Con esto terminamos el estudio de hoy. Creo que la semana que viene publicaré otro mini estudio de predicación de este estilo y luego ya empezaremos con el estudio sobre sectas y religiones, que creo que va a ser un poco interesante, porque aunque no va a ser súper profundo, sí que va a ser, o va a proveer, creo que, las herramientas necesarias para poder saber un poco tipos de teologías que han virado de lo que es la esencia del cristianismo y otros que ya evidentemente están en otra parte, ¿no? Así que con todo eso terminamos. Muchas gracias por ver este vídeo. Que el Señor bendiga. Como siempre digo, si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes dejar un mensaje aquí abajo o escribirme un email y os responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.